de modo que el mundo entero sepa qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Que la mentira dura hasta que llega la verdad. A ver. Mi nombre es Daniela y yo crecí con mi hermana en la iglesia presbiteriana y después me uní con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como los Mormones, por 25 años. Y hace un año fui convertida a la fe católica en el proceso de la Cuaresma, buscando propósitos, enojada con mi pasado, y el Señor me iluminó en medio de la Cuaresma, poniéndome un ángel maravilloso que ahora es mi esposo, 2 meses casada por la iglesia, y pues soy muy felizmente fui convertida por medio del Santísimo, y gracias a Dios mis padres eran muy católicos y me hicieron los sacramentos y estoy aquí. Gracias por su testimonio. La hermana. Mi nombre es Olivia Favela. Yo estaba en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Regresé a la Iglesia Católica por un video que miré del Padre Luis Toro, que me lo envió mi hermana. Ella insistió en que lo mirara y yo me negaba y ella decía, por favor, míralo. Ok, lo voy a mirar. Y lo miré y ya no paré de mirar. Y por eso estoy aquí de nuevo en nuestra Iglesia Católica. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noel López Matías, venimos de Luisiana, 3 horas de camino. Y nosotros fuimos católicos desde niños. Salí de Guatemala a los 16 años. Cuando llego en Estados Unidos, dijo el padre en la homilía, llega uno y se da cuenta que hay un buffet de religiones acá. Y a nosotros nos invitaba mucho en las iglesias y venga. Y pues yo entré en una crisis de confusión. Estudiamos 2 años con mi esposa, con los testigos de Jehová, con los bautistas, visitamos también los pentecostales. Y yo pasé una crisis en ese lado, buscando la verdad. Y me puse a buscar internet. Me salió un video de un tal Rafael, creo, y luego señalando al Padre Toro. Y luego el primer video del Padre Toro fue sobre el tema de la iglesia. Y eso me impactó mucho. Lo vi en la Biblia y lo remarqué. Y luego el tema de la Eucaristía. Y dije, ¿qué estoy haciendo yo? Y ya llevo 5 años más o menos en la Iglesia Católica. Hace 2 años nos casamos ya por la iglesia, servimos con mi familia en nuestra parroquia y a raíz de eso también compartí los videos del Padre. Ahí traemos también un hermano que él era pentecostal, se convirtió en la Iglesia Católica el año pasado. Aquí viene con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Karina y antes, desde los 10 años hasta hace como 3 años, pertenecíamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hasta que pasó la pandemia y cerraron la iglesia, yo dejé de ir. Entonces mi cuñado, que vivía con nosotros, empezó a ir a la Iglesia Católica y él invitaba a mis hijos. El Espíritu Santo trabajó primero a través de mis hijos. Ellos empezaron a ir, el mayor no, nada más los 2 pequeños. Y ellos me decían a mí, mamá, ¿por qué tú no vas con nosotros? Y yo les decía, no, vayan ustedes, nosotros somos adventistas, acuérdense de eso. Y ellos se iban y cada vez, pues ellos se iban contentos. Y hasta que llegó un día que yo fui, la verdad yo veía la iglesia y me daba miedo las imágenes porque había por todos lados. Muy chica yo iba a la Iglesia Católica y pues para mí era extraño, y más todo lo que decían de la iglesia, que pues que era la ramera, que muchas cosas malas.
Entonces, después mi esposo me dijo, si no te regresas a la católica, pues nos vamos a dejar, porque él también ya quería regresar, estaba alejado. Y yo le dije, bueno, está bien, si me quieres dejar por eso está bien. Y le dije, el día que yo vaya a tu iglesia, es porque yo voy a ver con mis ojos y voy a creer, no porque me amenaces o por miedo, por lo que sea. Y bueno, después dije, bueno, voy a ir a la doctrina. Ya me iban a empezar las doctrinas y dije, bueno, voy a ver qué es lo que ellos enseñan, porque a nosotros los adventistas nos enseñaban con un librito. Y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que enseña la iglesia católica? ¿Por qué hablan tan mal de ella? Y dije, bueno, como curiosa, dije, voy a ver qué dice. Y empecé a asistir a la doctrina. Creo que mi hijo mayor y yo eran los que más preguntábamos, más duda teníamos. Y Dios obró de una forma tan bonita porque me fue gustando. Se fueron aclarando mis dudas. Fui sintiendo, no sé, muy bonito. Sentí que mi vida empezó a cambiar. Sentí también que mi matrimonio empezó a cambiar. Y en eso mi suegra me mandaba videos del padre Luis Toro, pero yo la verdad no lo veía. Ella enviaba y yo no lo veía. Hasta que mi cuñado me dijo, míralos, él habla mucho de cómo las otras iglesias pues te engañan. Y yo decía, no, yo estaba aferrada que no me engañaban. Y en eso empecé a abrir sus videos y usted aclaraba claramente de las imágenes, de todo, más que nada eso. Y yo, créeme que veía y lo regresaba. Veía y lo regresaba hasta que me quedara bien claro. Y así me la pasaba todos los días escuchando un tema, otro y otro, más la doctrina. Y empecé a saber que era el Santísimo, el tema de la Eucaristía. Dije, wow, esta es una belleza de iglesia, porque se salen de aquí, si aquí está el verdadero tesoro, en la Eucaristía está Jesús. Y yo ya quería que terminara mi doctrina para poder recibir a Jesús. Y pues lo primero, ya que el día que hice mi confirmación y comunión, porque de niña me bautizaron, y nos casamos después de hacer mi primera comunión a los 3 meses, y dije, no, si vamos a estar aquí va a ser con todo, no a la mitad, no con un pie aquí y otro acá. Dije, no, ¿cómo voy a preferir un hombre y no recibir a mi Jesús? O sea, dije, no, para mí no, Jesús es primero, Dios es primero y después es mi familia. O sea, le dije a mi esposo, pues como él me dijo que si no me casaba, bueno, se le cumplió. Y pues nos casamos y dije, bueno, con toda mi familia, mis hijos se bautizaron, hicieron primera comunión, confirmación y todo. Y aquí estamos con la ayuda de Dios, felices. Padre, yo soy hija de un matrimonio católico y me crecí en la fe católica. Llegué a este país muy triste y muy sola y me fui a la iglesia evangélica porque me invitaron, bueno, mi patrón, porque era muy evangélico y pues él nos enseñaba mucho, pero aún así yo tenía muchas dudas y me dijo, con el permiso suyo, ¿no has escuchado un viejo loco que sale en él, que le hace así? Le dije, no. Mi hermana ya me había mandado sus videos, pero yo le decía a ella, ay, ya los voy a ver, sí los voy a ver, pero nunca los miraba. Y me mandaba uno, otro y otro y otro. Y dice, ay, tanto que jode. Pues un día vino y dijo, ¿quién es ese señor? Le digo a mi hermana, ¿quién es ese Luis Toro? Ay, míralo y te vas a dar cuenta, porque es fiel a usted. Y dijo, pues entonces lo voy a ver. Padre, no es increíble y sé que no me lo va a creer. Yo dudaba hasta de la Eucaristía. Un día Dios me reveló la hostia en mi mano y se convirtió en sangre. Y de este día yo tengo 3 años escuchándolo todos los días de mi vida y me sé hasta de memoria ya sus versículos, todo lo que ustedes
y traje a mi esposo que es un adventista, él es evangélico. Y le dije, vamos, quiero que lo escuches para que lo conozcas. Empezó a escuchar un video suyo y le dije, vamos, quiero que vayas a escuchar al Padre. Y ahora está aquí y estoy muy feliz porque yo le dije, el regalo más grande que me voy a llevar de este país es haberlo conocido a usted. No me importa el dinero ni nada, fue verlo conocido a usted. Y su esposo está aquí. ¿Pero ya es católico o sigue siendo adventista? Está allá. Todavía no, pero quiere hacerle unas preguntas a usted. Ahorita le doy chance, ¿cuál es? Ahorita le doy oportunidad. Ven, no tengas pena. Ahorita le doy oportunidad. No me importa que no venga. Pero ahorita le voy a... ¿Quiere que le dé una oportunidad a él? Sí, le vamos a dar oportunidad para que pregunte. Porque si nadie le aclara, ¿verdad? Yo ahorita le doy la oportunidad con todo el cariño, con todo el amor de mi corazón. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Juárez. Nosotros venimos del estado de Luisiana. Como dijo el hermano, hace como un año que regresé a la iglesia católica. Digo regresé porque yo fui bautizado al año y 6 meses, es lo que mi mamá me dice. Entonces, pues mi suegra es pentecostal y entonces por medio de ella fue de que pues me invitaron a la iglesia y yo fui y me entró esa necesidad de buscar de Dios, pero como usted dice, en la ignorancia, que es muy bonito ver sus videos, hermanos, pero padre, perdón, pero usted dijo una vez en un video, dice, muy bonito que me vean y cómo doy las clases y enseñanzas, pero ustedes ¿cuándo van a hacer algo? Y creo que esas palabras tocan el corazón y digo, pues hay que prepararse porque para que no lleguen los evangélicos, como dice, y a devorarnos. Entonces, pues mi conversión fue de que el hermano me invitó al retiro de Maús y por medio del retiro ahí cambió mi vida y salí, ya hice mi primera comunión, todos mis sacramentos, gracias a Dios. Y recuerdo muy bien, después de que salí del retiro, me apareció un video del padre Luis Toro que decía, sacerdote se convierte en evangélico. Y para mí se me hizo interesante y dije, pues voy a ver, y no, ¿qué se va a convertir? No, hombre, y ya apunté todo lo que dijo y fui a la Biblia y busqué y dije, pues esta es la iglesia correcta. Entonces, pues estoy muy feliz, mis hermanos me han recibido muy bien y a seguir trabajando, Padre, que esto no termina, apenas es el comienzo. Bueno, mi nombre es José Moncayo, soy venezolano. Yeah. Placer conocerlo, Padre. Placer. Bueno, ando con mi esposa. Hace año y medio llegamos acá, llegamos con un propósito de estar unidos en familia y Dios nos lo concedió, porque mis hijos salieron primero que nosotros, pero con un percance común, que lo detuvo la inmigración. Y entonces, cuando llegamos acá, en esta ciudad, había unos amigos que asistían a una iglesia evangélica. Y nos invitaron, y buscando la presencia de Dios y la ayuda, entonces nos fuimos hacia allá. Pero siempre mi corazón está en Dios, en la Virgen. Pero buscando esa ayuda fuimos hasta allá, y duramos casi un año yendo a la iglesia. Y yo este año me propuse, yo dije, tengo que buscar mi iglesia, que quiero, que la admiro. Y entonces estamos acá. Hace como 2 meses vinimos aquí a esta iglesia. Vivimos cerquita de acá, pero no sabía que estaba esta iglesia acá. Y mi esposa y yo decidimos venirnos para acá nuevamente, porque esta es la casa de nosotros, que de verdad está en nuestro corazón. Muy buenas noches. Yo siempre le decía a mi esposo, nosotros somos de la Iglesia Católica
y que Dios nos llame donde nos pertenecemos, porque no quiero pecar, quiero que las cosas salgan bien con el propósito que Dios nos trajo. Pero cuando se llevaron a mi hijo, pues fue una decaída fuerte para mí, pero aquí estoy. Dios es grande y poderoso, sé que tiene cosas grandes para nosotros como esposo, y sé que le vamos a servir aquí en la Iglesia Católica. 37 años casado, mamá. 37. Claro. 37 años casados. Pase para acá, Gracias. pase para acá. Acérquese para acá. Buenas tardes, mi nombre es Ociel Saldívar. Yo nací y crecí en la iglesia Pentecostés. Y gracias a mi esposa, que ahora es mi esposa, cuando la conocí, yo pues le dije que si quería ser mi novia, ¿verdad? Y ella me empezó a invitar a su iglesia. Y yo le decía cómo, porque yo todo lo que me habían enseñado en la otra iglesia, debatía con ella, le decía las imágenes, tú las adoras, yo no puedo hacer eso. Y dijo, pues vamos a la iglesia. Entonces un 15 de agosto de 2004, que es cuando cumplo años yo, dijo, vamos a la iglesia. Y desde ese día empezamos a seguir yendo, la seguí acompañando y seguimos yendo. Y en el 2005 nos casamos por la iglesia. Y yo tengo, toda mi familia es pentecostés y debato con ellos siempre. Entonces, yo sé que estoy en la iglesia correcta. Yo he tenido muchos sueños y en los sueños le pregunto a Dios que si yo estoy en la correcta. Si yo estoy en la correcta y él nomás me dice, tú preocúpate por ti. Es todo. Buenas tardes a todos mis hermanos, mis hermanos. Le doy un saludo al Padre Toro, mucho gusto de verlo. Yo era del séptimo día. Yo era, como dice el Padre, que somos personas ignorantes. Yo tuve una familia. Yo vine a conocer nuestra iglesia católica a los 35 años, pero fue duro para mí. No quería yo obedecer a Dios. Bendito sea el Señor que me encontré una esposa católica. Y yo estaba ya aferrado a otra iglesia, el séptimo día. Y cuando me encontré con el Señor, nos invitaron a un retiro de la renovación carismática. Y le dije a mi esposa, me dice, vamos. Y yo le dije, no, ¿para qué voy a ir allá? Dice, vete, tú si quieres ir, vete. Pero ella empezó a orar por mí, a orar. Y ya se acercaba el tiempo para ir al retiro de la renovación carismática. Llegó el día. Llegó en la mañana como a las 9, cuando siento que ya estoy en el amén, adentro, y como que me cerraron los ojos y adentro. Dice, cuando dice la señora, ¿y este señor para dónde va? Dice, ya le invité a mi esposo, bueno, que vaya
Cuando llegamos a las 9, disculpe que no di mi nombre. Mi nombre es Ramiro Roblero, vengo de acá de Jasprín. Cuando presenté la renovación carismática, como a las 9, vi que estaba la alabanza, liberación, sanación. Pero yo le decía esos están locos. Dice que estaban alazando el Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo. Y yo le decía, ellos están locos, ¿por qué gritan? ¿Por qué les lanzan? Y ese mismo momento terminó como a las 9:10 sería. Y cuando ya empezó como a las 9:30, empecé yo a levantar, yo tenía mis pies así, pero no podía yo, y que levanto el otro, y no podía yo, dije yo, ¿y cómo? Y como que algo me tenían así de los pies, ¿sí? Y yo quería lanzar, pero ¿cómo ellos lanzan? Y al otro día, y empezó como a las 9, otra vez, y yo también quería hacer, ya como a las 3, las 4, y ya empecé a soltar ya un poquito el pasito así, y cuando siento que el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo, ahí sentí la presencia del Señor. Y cuando regresé a donde vivo, ahí sentí yo más la presencia del Señor, como que me repujó más a la Santa Iglesia, que antes que yo oraba, antes que yo lo ignoraba a la Santa Iglesia, y yo lo ignoraba a los sacerdotes, y yo les hablaba, yo les criticaba que no eran ungidos por Dios. Pero cuando me encontré con nuestra iglesia, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestra mamita María, ahí es nuestra mamita María, me llevó en los pies del Señor. Ahí sentí la presencia del Señor. Y antes, ahora soy un adorador del Santísimo. Y cuando estoy en mi oración a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, dice nuestra mamita María, ore por sacerdote, ora por sacerdote, reza por sacerdote. Yo estoy orando por Padre Galvez. Todos los que están cerca de la iglesia, levantándolos, aquellos que no conocen la iglesia católica, ahí es donde vemos que necesitamos maestros para que uno aprenda de ellos. Y tuve una familia, mis padres me llevaban al séptimo día. Bueno, yo le voy a decir una palabra, que tengamos mucho cuidado. Si tú quieres seguir a Dios, siga con todo tu corazón, con todo tu alma, ama a Dios, ama a tu iglesia, ama a nuestra Madre Santísima. Y yo les voy a hablar claro. Si tienen miedo, le pueden preguntarle al Padre Toro. Mi familia le dieron la espalda a nuestra iglesia católica. Íbamos a la iglesia católica, y después le dimos la espalda, nos fuimos al séptimo día. Vino una enfermedad, primero a mi madre le pegó una enfermedad duro,
y falleció ella. A los poquitos días muere mi hermana, y a los poquitos días muere mi padre. Yo oraba con el Señor. Por eso, mi hermana, si tú quieres seguir a Cristo, va a haber un momento que Dios castiga. Dice su palabra de Él: si tú quieres tocarme, tócame. Si no, no me toques. Se murió mi familia. ¿Por qué? Por traicionar nuestra iglesia. Le dieron la espalda. Y a los poquitos días mataron a mi hermano por lo mismo. Tengamos mucho cuidado, mi hermano, no traicionar nuestra iglesia, porque tú ves nuestra iglesia católica, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero no mires a la gente, miras a Dios. Aquí en los lados, como dijo a Dios a Moisés, no mires a la izquierda, no mires a la derecha, mira tu camino donde está el Señor. Hola, mi nombre es Maddie. Lo siento, mi español es no bueno. Estoy aprendiendo. Okay, now he's gonna translate. Okay, but you talk first. Okay, so I grew up Pentecostal and non-denominational. I kind of bounced around a lot of churches. And then he took me to the Catholic Church, and when I went, I felt like it was really peaceful, and that was something that my life needed, so. Bueno, yo voy a ser el traductor acá. Bueno, lo que dice ella es que al principio de su vida siempre nació siendo pentecostal. Ella fue a la iglesia pentecostal y después a una iglesia que se llama no denominacional. Después fue a muchas iglesias, siempre intentó buscar la verdad, y hace unos 2 años y medio nos conocimos, y pues le dije que si quería ir a la iglesia católica conmigo. Y al principio estaba como que, no sé, siempre me han dicho cosas malas de la iglesia católica, y le dio la chance a la iglesia, y ahora va a tener su propia primera comunión el próximo año, y pues yo nunca la he visto tan feliz como está ahorita. Entonces, gracias al Señor por ello. De Venezuela, padre. De Venezuela, qué bueno. Buenas tardes, mi nombre es Mabel. Venimos de Hot Springs. Yo de chiquita era católica, pero llegué aquí en el 2005. Mi mamá me llevó a la iglesia evangélica, mi familia iba ahí, pues empecé a ir ahí también. Por muchos años ahí crecieron mis hijos. Después de eso, era muy confuso, porque después, cuando ya había pasado muchos años en la iglesia evangélica, cuando llegaba a mi casa, mi esposo estaba escuchando sus temas de usted y me confundía más. Él a veces iba conmigo, pero a veces no, a veces se quedaba escuchando sus temas, y yo llegaba y le decía: mira, ya dijeron esto, ya dijeron lo otro, y él me enseñaba los temas, las predicaciones de usted. Pero aún así seguía yendo, mi mente estaba cerrada, estaba en la ignorancia. Tenía mucho miedo, porque la iglesia evangélica
le dicen a uno que si uno se sale de ahí a uno le va a ir mal, los hijos se van a enfermar, el diablo le va a quitar a uno las finanzas, todo. Tenía mucho miedo de salirme de ahí estuve por muchos años, pues hasta que un día dejé de ir, porque era el principio de año cuando dijeron que todos pasaran enfrente para dar sus finanzas, para dar las primicias, perdón. Yo me quedé sentada y fui la única que me quedé sentada atrás, porque iba sola y porque mi esposo, pues él no iba, él estaba escuchando sus temas. Entonces, cuando la pastora se puso enfrente, dijo, la persona que se quedó sentada atrás, Dios no la va a bendecir, porque Dios es justo, dijo, y no va a bendecir a los que dan y por igual a los que se quedaron sin dar nada. Ese día yo llegué muy triste a mi casa, contándole a mi esposo lo que había pasado, lo que me dijeron. Pero él tenía sus apuntes de los temas que había escuchado de usted. Y entonces pues él se puso a hablar conmigo y me dijo, ¿cómo crees? Si Dios hace salir el sol para todos. Y desde ese día yo me fui enfocando más y poniendo más atención en los temas del Padre Luis Toro. Entonces, así seguí yendo todavía a algunos servicios hasta que decidí ya no ir y decidí decirle a Dios que Él tomara el control de mis miedos. Y pues después nos decidimos ir a la iglesia católica y mis hijos hicieron sus sacramentos y pues ahí estamos, echándole ganas. Buenas a todos. Me pongo un poco nervioso porque es mi primera vez estando con ustedes aquí. Mi nombre es Andrés Pacheco y yo era evangélico, pero gracias al sacerdote Luis Toro que he conocido la verdad, porque me he enfocado mucho en lo que él predica y lo que él enseña, y le doy muchas gracias por haberme abierto los ojos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Martínez, mucha gente ya me conoce a mí aquí. Mi testimonio es un poco algo largo, pero lo voy a resumir un poco más rápido. Pues a través de mi esposa, por muchos años, cuando yo llegué aquí, pues llegué a los 14, 15 años, llegué con mis tíos, y mis tíos eran protestantes, son protestantes aún. Y pues a la primera que pues, empecé a ir con ellos, porque era una iglesia, pues no sabía yo que había iglesia católica, y vivía cerca de una catedral. Yo había ya pasado por ahí y dije, pero nunca, pues no sabe uno inglés ni nada. Dice, bueno, pues quién sabe qué dirá ahí, ¿verdad? Pues yo nada más veía la catedral. Bueno, pasaron todos esos tiempos, me fui aprendí, estudié mucho, pues cómo predicar, cómo desenvolvernos. Nos enseñan muchas cosas ahí. Y le doy gracias a Dios porque ahí aprendí muchas cosas, música, cantar, de todo he aprendido. Pero a través de mi esposa, cuando yo empecé a conocer a ella, pues ella fue la que más me instruyó me invitó a la iglesia católica, aprendí mucho también. Yo también a ella la confrontaba, le decía, bueno, ¿por qué fui protestante por alrededor de 8 años más o menos? En esos 8 años yo aprendí muchas cosas que no eran católicas, ¿verdad? Fui católico, recibí todos mis sacramentos cuando estaba en México, pero llegando aquí es como dicen aquí, pues hay un buffet de iglesias que uno no sabe ni qué. Bueno, a través de eso pues aprendí mucho, y a través de mi esposa regresé a la iglesia católica. Nos casamos hace 13 años, gracias a Dios, con problemas y todo, pero seguimos luchando, como siempre, como cada quien. ¿Y qué fue lo que yo más me trajo a regresar a la iglesia católica? Fue que yo me acordaba que yo, antes de venirme para acá a Estados Unidos, yo recibí mi primera comunión. Eso fue el último sacramento que recibí allá, porque aquí fue cuando me confirmé ya. No tenía eso. Nos dimos cuenta antes de casarnos que, ok, ¿tienes este sacramento? No lo tenemos.
Pero ahí fue donde yo me recordé que yo necesitaba volver a la iglesia para poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que más me motivó? Fue eso, la Eucaristía, que es el principal sacramento de nosotros tenemos. Gracias a Dios y seguimos adelante. No me van a dejar mentir, pero ellos son los que pasaron los últimos, ellos son mis compañeros de la iglesia católica, de protestante atrás, pero cuando yo primero me convertí, después yo volví cuando me alegré, una inmensa alegría al verlos a ellos y a otros más que regresaron a la iglesia católica y seguimos luchando y orando. Amén. Muchas gracias.